Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos aquí al Jardín de Chelita. Me da gusto verlos nuevamente y estar con ustedes. Ya les había platicado en el video anterior que fui a Home Depot y me traje 3 diferentes plantas. Me traje la penta, una begonia y una violeta. Me gustaría que me acompañaran al trasplante de esta linda violeta y mientras lo realizo, me gustaría platicarles todo sobre ella y sus cuidados. Y bueno amigos, vamos a empezar con el trasplante de la violeta. Les quiero comentar que la violeta es una planta fantástica para decorar nuestros hogares, ya sea en las estancias interiores como en el patio o nuestro jardín. Su nombre indica el color general de su flor, aunque también la podemos encontrar en blanco o con las orillas moradas. Además de bellas y muy ornamentales, las violetas desprenden un aroma ligeramente. Y bueno, vamos a empezar con el trasplante de la violeta, siguiendo unos sencillos pasos para verlas crecer sanas, fuertes y bellas. El primer paso sería que la violeta es un tipo de planta que requiere abundante agua y humedad, así como una temperatura cálida. Debemos tener en cuenta que es una flor original de las zonas más tropicales, por lo que las condiciones climáticas son clave para que crezca bien. En cuanto al riego, sabiendo que necesita una gran cantidad de agua, es importante que la tierra en la que estén plantadas siempre esté húmeda. Hay que hacerlo entre 2 y 3 veces por semana. El riego se debe realizar con agua tibia. No hay que usar agua fría, pues podrían salir manchas oscuras en sus hojas. Paso número 3. En cuanto a la exposición solar. La violeta es una planta de interior y exterior, por lo que no es muy recomendable que los rayos del sol le den directamente, aunque es necesario que reciban algo de luz para que puedan florecer fuertes. En caso contrario, sus flores serán muy débiles. Es ideal tenerla en zonas sombrías, pero no frescas, sino cálidas, y en la que le dé parcialmente la luz. Recordemos, el exceso de luz puede hacer que la flor se marchite o incluso se queme. Lo notaremos si observamos sus hojas con un tono amarillo. En cuanto al frío, como ya les he comentado, las violetas son flores originarias de zonas cálidas, por lo que el exceso de frío puede afectarlas y mermar su fortaleza. Es importante que jamás se encuentren en lugares donde la temperatura sea inferior a los 12 grados centígrados. Las temperaturas bajas pueden hacer perder el color de las flores, así como propiciar que las hojas se tornen amarillentas. En cuanto a las plagas, las violetas suelen verse afectadas por las cochinillas, los pulgones o bien por la mosca blanca. Si nuestra planta ha enfermado, podemos utilizar un pesticida orgánico para la tierra de su maceta. Hay que rociarlo en las primeras horas de la mañana, pero no lo hagamos nunca sobre las hojas o las flores de la violeta, pues podríamos dañarlas más. Hay que aplicar el pesticida sobre la tierra. Acabaremos con cualquier plaga. Es como va quedando nuestra violeta en esta pequeña taza. Es una planta muy distinguida y sencilla, de una extraordinaria dureza. Así son las violetas africanas, una planta de interior que quizás por su pequeña talla pasa muchas veces desapercibida. Un error si tenemos en cuenta que su humildad de tamaño contrasta con sus hermosas flores y con algo todavía mejor, los cuidados adecuados. Quizá por eso las violetas africanas son una de las plantas típicas de las casas de nuestro país y probablemente la típica planta que recordemos todos de casa de nuestra madre o nuestra abuela,
porque de manera discreta nos acompañan con su delicada apariencia. Pero más allá del interior, también es posible disfrutarlas en exterior, siempre y cuando estén resguardadas de las inclemencias del invierno y en un lugar sombrío. Ya que no son de una familia botánica demasiado grande, solo son 6 especies, las violetas africanas no son oriundas de Europa, sino que responden a uno de esos viajes en los que exploración y descubrimiento ayudaron a traerla al viejo continente. Así la violeta africana llegó a finales del siglo XIX, desde Tanzania, gracias al envío que hizo un varón alemán. Sin duda, la procedencia de la violeta africana marca en gran medida su carácter. De pequeño tamaño, una de sus principales características son sus hojas ovaladas y su capacidad de crecer hacia los lados. A pesar del nombre que recibe esta planta, no todas las violetas africanas son de ese color, sino que también las encontramos en blancas, azules y morado oscuro, pero también en rosas, claros e intensos. La violeta la podemos tener bien plantada en algún espacio del jardín que tengamos o bien en macetas. En cualquier caso, no sufre problemas excesivos ni con el frío ni con el calor. Este último sí hay que considerar, como ya veremos en el riego, que mientras la humedad se mantenga constante, soportará las temperaturas altas sin problemas. Pero veremos un gran bajón de la violeta cuando pega el sol fuerte y le falta agua. En cuanto a la iluminación, lo ideal es tenerlas todo el día a plena luz, pero evitar en todo lo posible el sol directo, ya les había comentado. Si tenemos las violetas en maceta o jardinera, es fácil controlarlas, pero si las tenemos cultivadas en el jardín es más complejo. Cuando le da el sol todo el día, notaremos cómo las plantas se encuentran tristes y decaídas. Necesitarán mayor frecuencia de riego. Un truco puede ser situar las violetas junto a un árbol. Filtrará los rayos del sol y conservará la humedad del suelo, y evitará el contacto directo con la radiación. En cuanto a las características del suelo o sustrato, necesita un suelo con buena capacidad de drenaje, dada la cantidad de agua con la que se va a regar, pero con capacidad para conservar la humedad y con buen contenido en materia orgánica. En cuanto al riego y el abono, un requisito indispensable en el cuidado de las violetas es mantener un nivel de humedad constante, sobre todo en verano. Necesita un riego regular de 2 veces por semana en condiciones normales y 3 veces por semana en verano para garantizar un crecimiento óptimo. En cuanto al abono, hemos comentado que las violetas necesitan suelos con buen contenido en materia orgánica. Si ya tenemos localizada una zona en nuestro jardín donde vamos a ponerlas, podemos preparar un abonado de fondo 1 o 2 meses antes de cultivarlas, añadiendo una capa de estiércol o compost. ¿Cómo se reproduce la violeta? Bueno, para multiplicarla, como sucede en la mayoría de cosas que suceden en nuestras vidas, siempre hay donde elegir. En este caso, para multiplicar las violetas, podemos optar por comprar semillas o por división de acodos o estolones. La multiplicación por semillas es muy sencilla y barata y se puede plantar a principios de octubre, cuando hemos salido del gran calor de la época estival. Por medio de estolones también se pueden obtener nuevas plantas. De por sí la violeta ya es capaz de generar tallos que en contacto con el suelo sus nudos son capaces de generar raíces. Además, como es una planta rastrera, no crece más de 20 o 30 centímetros. Las posibilidades de generar raíces aumentan. Cuando esto se produzca, separemos el tallo y lo trasplantemos al lugar que deseemos. Les quiero comentar algunas propiedades de la violeta. En el aprovechamiento de la violeta como planta medicinal, podemos dividir 2 partes principales de la planta, las hojas y las flores. Las hojas se pueden utilizar para ensaladas y se puede conseguir un buen plato variado si las mezclamos con lechuga, endivia, etc.
Es importante que si las utilizamos para este fin, solo seleccionemos las más jóvenes. Las hojas adultas dejan un sabor amargo. En cuanto a las flores, también tienen su aprovechamiento gastronómico. Normalmente se usa más como medicinal. Se puede utilizar como antiséptico contra el dolor de cabeza, la ronquera de la garganta, dolores musculares, alivios del resfriado o gripe. Todas estas propiedades ya eran conocidas por los griegos y fueron definidas por un botánico inglés muy reputado del siglo XVII, Nicholas Culpeper. Y bueno, espero que estos consejos para el cuidado de las violetas les sea de mucha utilidad. No olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Les envío un abrazo y muchas bendiciones. Hasta la próxima.